¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Conexión Sporting. Tiempo en los próximos minutos para hablar del equipo gijonés aquí en Asturias Televisión y más contentos que nunca después de la victoria. Por fin se resistía durante toda la temporada. La primera victoria a domicilio pues la consiguió en el día que más falta hacía, el día en el que el Sporting se enfrentaba a un rival directísimo en la lucha por eludir el descenso a segunda división. Victoria por 0-2 frente al Club Deportivo Leganés con goles de Robert Canella, con la colaboración de Yago Herrerín, el portero del conjunto madrileño, que se la tragó, literalmente un tiro sencillo que le iba a las manos, pero bienvenida sea la cantada del portero del Leganés. Y luego con un Burgui estelar, salió en la segunda mitad, fue el mejor partido sin duda alguna del futbolista fichado este verano, que no acababa de tener continuidad ni un buen rendimiento, pues jugó 20 minutos, 25, dio la asistencia del córner de la jugada ensayada para que remachara Canella y luego marcaba el 0-2 que sentenciaba el partido y daba muestras de la felicidad del vestuario y de toda la afición del Sporting, incluidos los más de 1000 seguidores rojiblancos que se dieron cita en el estadio de Butarque. Con esto el Sporting se queda a dos puntos de la permanencia, todavía tiene que remontar con el Leganés precisamente, pero la cosa cambia y de qué manera. Así que enseguida vemos el resumen del partido, los goles, las opiniones de los protagonistas, pero vamos saludando a nuestros contertulios. Hoy se estrena con nosotros un buen amigo como es Javi Trulli, Javier Santos Trulli, conocido por todo el mundo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Bueno, pues hoy mejor ahí, con sabor a victoria. Comentaba por la mañana que parece una tontería, pero cuando gana el Sporting, cosa que ya no nos acordábamos, parece que se ve el lunes como de otra forma, ¿no? Tú, que yo te invité el otro día al programa, tú, hasta que no gane el Sporting no voy a la tele, dicho y hecho, ¿no? Yo no voy, tío, para ser ahí un triste, me voy cuando va, bueno, hay que ir siempre, ¿no? Si me llamas vengo igual, pero quiero decir, hoy presta más que otras veces. Bueno, gente que viene siempre a este programa, gane el Sporting, pierda empate, son por ejemplo Aitor Roza. Hola Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Juan. Otro semblante el de hoy, ¿no? Con respecto Sí, al lunes pasado y al anterior. Sigo pensando lo mismo, pero bueno, es una victoria, 3 puntos más, 3 puntos muy importantes, o la veraje. Veremos a ver lo que pasa en estas jornadas que nos quedan y veremos. Uno de los optimistas, que estaba convencido de que el Sporting iba a ganar al Leganés, que no va a bajar a segunda división, es Joaquín Rato. Hola Joaquín, muy buenas. Buenas, Juan. El tiempo te ha dado la razón, al menos en este partido. Esperemos, ¿no?, que en mayo lo celebremos y te digamos, oye, ¿qué razón tenías? Yo estoy completamente convencido. El fútbol, gracias a Dios, son 38 jornadas y en la jornada tercera el Sporting estaba en puesto de Champions y todo el mundo sabíamos más o menos de que no íbamos a estar en ese puesto. Entonces la liga es muy larga, entonces se está demostrando de que el equipo en el partido más serio que tenía que hacer en esta temporada, porque creo que si llegamos a perder, como habías comentado tú, en Leganés hubiésemos quedado muy tocados, se ha dejado la portería a cero, que es fundamental, y se ha hecho el típico partido que necesitas para ganar. Un partido útil el que ha hecho el Sporting, serio atrás en defensa. También es cierto que hasta el gol de Canella no había tirado a puerta. Tampoco pensemos ahora que se ha jugado de maravilla, que ha sido superior al rival, porque era un partido más típico de empate a cero, poco más. Si no teníamos mala suerte se sacaría un punto, pero tuvimos la suerte del fallo del portero del Leganés. Yo creo que hablábamos hoy en la radio de que puede ser el punto de inflexión, el fallo de Yago Herrerín, el gol de Canella, que eso ha cambiado anímicamente todo, que parece que el problema del equipo de los jugadores era esa losa moral que tenían, ¿no?, de no saber ganar, de tener miedo a ganar, y ahora que se ha conseguido, ¿pueda cambiar la cosa, Trulli? Ojalá sea así. Yo creo que eso también, hay veces que partidos que se resuelven por eso, por cuestiones de suerte, y el Sporting también es verdad que como está metido en estaba hasta ahora metido en una racha negativa, parece que eso pues puede, como dices tú, influir en la moral y decir, oye, pues a lo mejor ahora cambia ese kit y, bueno, hace falta algo más que un poco de suerte, ¿no? Pero quiero decirte, que te ayuden también cosas como esa, pues puede influir para que los jugadores se sientan pues con más moral, de que, bueno, que las cosas que antes no te salían, ahora sí te salen, porque la verdad que fue una cantada en toda regla. El gol es, vamos, 9 de cada 10 veces eso no te entra casi fijo, y bueno, oye, pues eso sirvió para encarrilar el partido y, oye, que siga así. Os quedaba la sensación, otros lunes que hablábamos, sobre todo con Aitor, que este Sporting no daba la sensación de competir, de poder ganar a nadie. Lo vimos en San Mamés en la segunda parte, muy mal contra el Alavés en el Molinón, y decíamos, si no ganas al Alavés, que estaba pensando en la Copa, en tu campo, ¿cómo vas a ganar a un rival directo que tiene 5 puntos más que tú? Cosas del fútbol, ¿no? Al final tenía razón Joaquín, se pudo ganar y se ganó. Sí, tenía razón Joaquín, pero bueno, como dije anteriormente, sigo pensando lo mismo. Sí, estás a 2 puntos, de salir del descenso, pero es que no sé, el partido, como tú dices, es de 0-0. Vino Canella, metió el gol, tuvimos suerte, esa suerte que no tuvimos en otros partidos, la tuvimos en este.
Yo no lo veo, la verdad, no lo veo. No, es que yo me estoy riendo porque cuando dicen tenemos 2 ocasiones y marcamos 2 goles, y es el Madrid y Barcelona, son los delanteros que tienen. Para marcar un gol hay que tirar entre los 3 palos. Sin ir más lejos, el otro día contra el Alavés, lo estaba comentando aquí, la primera ocasión la tenemos nosotros, que es una jugada de Isma, que te puede cambiar el partido, hasta incluso puede ser penalti, y la primera ocasión que tiene el Alavés, llega y marca el gol. Entonces, el fútbol muchas veces, si marca el gol Isma, ¿pierde el Sporting o no pierde el Sporting? Si Sobrino, en esa jugada, la primera ocasión que tiene el Alavés, que no había pasado por encima del Sporting, te marca el gol a los 11 minutos, por otro día, los primeros 8 minutos, el Sporting en casa salió mucho mejor que el Alavés. Entonces, por eso te digo que a veces el fútbol es cuestiones de suerte, y estamos hablando easy también. Claro, pero es que yo no lo veo por la sencilla razón de que te vienen 3 partidos muy difíciles. 3 partidos. Atlético Madrid, Celta y Barça. 2 en casa que no tiene nada que ver absolutamente Veremos nada. a ver, ayer el Atlético Madrid le mojó la oreja al Celta, ¿no? En 3 minutos fue. Bueno, pues entonces, ¿y el Atlético Madrid el año pasado cómo quedó en el Molinón? ¿No lo Sí, hombre, recuerdas? perdió, pero venía de... ¿En qué condiciones venía el Atlético de Madrid? Jugándose la Liga, como ahora, ¿no? Solo es un pequeño no, que igual se me había olvidado cómo estaba el Sporting el año pasado contra el Atlético de Madrid y cómo estaba el Atlético de Madrid. ¿De qué partidos venía? ¿Cómo venía el Atlético de Madrid? ¿Y cómo venía el Sporting? Está claro que cada partido hay que jugarlo, cada partido es distinto, se le puede ganar a cualquiera. En el mundo del fútbol es un deporte que nos encanta porque un Alcorcón le puede meter 4 al Madrid. No es normal, pero puede pasar. En otros deportes no. Es imposible que un equipo de cuarta categoría gane un equipo en baloncesto de la Liga CB o de la NBA, por ni qué decir, ¿no? Todo puede pasar, todo hay que jugarlo. Pero de momento vamos a saborear un poco, si os parece, ¿no? El partido del domingo, de ayer frente al Club Deportivo Leganés. Vamos a ir viendo las imágenes de este encuentro, ese 0-2 del Sporting, con tantos de Robert Canella y también de Burgui, en un partido que fue bastante malo, es cierto. En la primera parte, sobre todo, no estuvo muy atinado ni el Leganés ni el Sporting, los dos equipos como con miedo, ¿no? a perder, miedo a la derrota. Y en la segunda mitad, esa jugada de Robert Canella, ese disparo, pase a córner sacado por Burgui, sirvió para que el Sporting ganara, porque como decíamos antes, primera parte casi para olvidar, ¿no? Ahora vemos las imágenes mientras. Primera parte para olvidar de los dos equipos, un poco más de lo mismo, ¿no? Mucho miedo tanto del Leganés como del Sporting a perder. Sí, y además, bueno, yo estuve viendo otra vez, visionando las imágenes del partido, las ocasiones y los goles, y no recordaba, pero bueno, al poco empezar el Leganés también nos pudo marcar un gol de cabeza en un desacople en la defensa entre los centrales, entre Amorebieta y Meré, que nos pegaron el susto. Quiero decirte que ellos no tuvieron ocasiones, pero bueno, empezaron intimidando. El partido, como dices, sí, bastante malo, pero bueno. Mira, ahí está las imágenes del partido. Vamos a disfrutar, ¿no? de un Sporting que ganó a domicilio. No ganaba desde el 31 de enero del año pasado al Valencia, en Mestalla. Ya más de un año. Mira, aquí una jugada muy peligrosa, un remate en la primera parte que se anticipa bien a Meré. Yo creo que había pitado fuera de juego ya el árbitro asistente. Luego tuvo una muy parecida a Guerrero. Vamos a ver si la vemos. Aquí nada, una aproximación. Esto es lo que destaca la Liga de Fútbol Profesional, como veis. Muy poquito bagaje ofensivo en la primera parte, ni de Leganés ni de Sporting. Y esto es lo clave del partido. Minuto, pues hacia la mitad de la segunda parte, entra Burgui, fuerza él un córner, saca para Canella, un montón de piernas por el medio, también hay que decirlo, tarda en ver la pelota Yago Herrerín, y en el minuto 66 el Sporting se adelanta, 0-1 en Butarque, disparo, bueno, flojito a las manos, y el portero que la intenta sacar. Mira, aquí otra jugada clave, se marcha Burgui solo, pita el árbitro que no era, pita fuera de juego el asistente, aquí protesta todo el banquillo del Sporting, y acaba con roja Mariño y con tarjeta amarilla Duye Chop. Tremendo lo que está el cuarto árbitro, y 2 jugadores del Sporting, uno expulsado y otro amonestado sin haber participado. Y aquí jugada también definitiva, se resbala el lateral derecho del Leganés, llega Burgui con potencia, conduce bien, se planta delante de Yago Herrerín y define con frialdad, y define pues quitándose ese peso que tenían todos los jugadores del Sporting de no haber podido ganar todavía desde la llegada de Rubi, de no haber ganado a domicilio y de sumar 3 puntos importantísimos. Final, Leganés 0, Sporting 2, y bueno, la cara sonriente, esa imagen que hoy hemos podido ver en todos los periódicos de Burgui, abrazándose a la afición. Yo creo que no sé si le sacó tarjeta amarilla, sí, pero yo creo que le importó muy poco, se desquitó, y luego se le veía, ahora lo veremos también, contento, con una cara de felicidad de haber dicho, oye, por fin nos hemos quitado esta losa de encima, ¿no? Sí, hombre, yo me alegro bastante por el jugador, yo soy muy crítico con Burgui, pero bueno, me alegro bastante y espero verle más partidos así, la verdad. Veremos a ver lo que hace. Y había estado bien en el partido anterior contra el Alavés, cuando salió en la segunda parte en lugar de Afif, sin haber hecho nada al otro mundo. Sí que intentó alguna cosita, tuvo más profundidad que Afif en todo el partido. Sí, quiero decir también que los propios jugadores se rumorean que le han dicho que la permanencia que pasa por sus botas. A ver.
Bueno, está claro que con partidos como el de ayer, si juega así todos los partidos, vamos a tener mucho ganado en cuanto a la permanencia. Burgui, Traoré, no sé, Trulli, ¿a quién quieres destacar? Yo a Burgui porque yo también, como decía Aitor, me alegro por él, porque creo que se le estaba machacando en exceso, sobre todo en el Molinón. También es cierto porque no estaba dando la talla que todo, pues se presupone que puede dar. Yo, por ejemplo, soy crítico con él, pero crítico en el sentido de que le exijo más, porque Burgui sabemos que es un jugador técnicamente de lo mejor que tiene la plantilla ahora mismo, y bueno, que hay que exigirle porque sabes que lo puede dar. Y luego, que decía, en el Molinón yo creo que, ya no a Burgui, yo creo que es que no se le debería chiflar a ningún jugador durante los 90 minutos. Otra cosa ya es cuando termina el partido. Pero yo recuerdo, a la cosa un mes y medio, yo claro, donde me pongo en el Molinón tengo a los jugadores a metro y medio. Recuerdo la chiflada monumental que le metieron a Burgui, iba cabizbajo, prácticamente llorando. O sea, eso no puede ser. Por eso ayer, cuando terminó el partido, no sé si veríais las imágenes, se le acercaron Isma López, Nacho Cases, gente del banquillo, y todos fueron a abrazarle, incluso a darle besos y demás, y se le veía que, vamos, mira, eso sí que puede ser un punto de inflexión, el partido de ayer de Burgui. Yo creo que si se lo cree, ahí vamos a tener el mejor fichaje de invierno. Bueno, ya dijo Nico Rodríguez que demos tiempo a los 13 fichajes para que rindan en la segunda vuelta. Al menos uno, Burgui, ha rendido, y gracias a sus buenos minutos el Sporting consiguió quitarse esa losa de no ganar todavía, no a domicilio en lo que va de competición. Joaquín, ¿cómo viste a Burgui y cómo viste al resto del equipo? Yo Burgui es un jugador que me gusta. Yo comento, yo os lo dije muchas veces con Aitor, cualquier jugador que esté en la cantera, que haya fichado en Madrid o Barcelona, muy malo no tiene que ser. Burgui, yo vi partidos de Burgui en el Castilla, y es muy buen jugador. Lo que pasa es que igual que le falta constancia a la hora de jugar. Entonces, como acaba de decir Rubí muchas veces, yo es un jugador que sabemos cómo es Burgui, que sobre todo estamos trabajando de que se acople defensivamente, ayudar más al equipo, pero Burgui ofensivamente hacia arriba es un jugador que tiene una zancada impresionante, uno contra uno es muy habilidoso, y bueno, y a mí lo demostró sobre todo el año pasado aquí, sin ir más lejos, el otro gol que había marcado con el Molinón, regateando a medio equipo, dejando sentados con el Español, por eso te digo. Y bueno, y luego también quiero destacar, quitando la única jugada que acabo de comentar de Alberto Bueno, a la defensa, y sobre todo hacer un acople a un jugador que está también siendo muy criticado. Yo soy de la opinión de Trulli, de Javi. Digo, realmente a mí nunca me gusta chillar al equipo, me gusta chillar al equipo sería al acabar el partido, y me gustaría hacer un pequeño inciso sobre el jugador que se estaba aquí también criticando mucho. Amorebieta. Fernando Amorebieta, sin ir más lejos, ayer la jugada del segundo gol es un corte que hace Fernando Amorebieta, como se ve, y me parece que hizo un partidazo. Y luego, sin ir más lejos, a Fernando, si llegan a hacer las faltas que hicieron ayer, que conté 9 faltas, Amorebieta con 2 faltas que haga está expulsado. Y luego me gustaría también ser crítico con el tema de arbitraje. Sin ir más lejos, Traoré, igual a medir 2,3 metros, a la hora de mover los brazos, no es lo mismo un jugador de esa altura que un jugador más pequeño. Traoré, la primera jugada que hacen es una falta en Mantovani, que es de que si se llega a hacer a Amorebieta le pegan un codazo, lo comentaste tú antes un segundo, el tema arbitral, que a mí me preocupa, porque están mucho más preocupados de decir los jugadores que tienen ya una etiqueta que de lo que es dirigir un partido. Y tú fuiste árbitro, así que sabes un poco de esto. Y sigo un poquitín lo que es la cosa, pues te digo más o menos que ya comentar eso. Vamos a ver más opiniones, en este caso la del entrenador del Sporting. Vamos a escuchar lo que decía Rubí al término del partido. Estamos con Rubí, entrenador del Real Sporting de Gijón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que muy buenas. Se ha intentado, se ha puesto difícil, pero al final se ha conseguido una victoria muy importante en el día de hoy. Sí, estamos muy contentos. Necesitábamos ganar fuera de casa para recuperar los puntos del día del Alavés. Y ha sido un partido muy duro, muy complicado, muy igualado, muy trabado, pero al final yo creo que el orden y el cuidar los pequeños detalles nos ha dado la victoria. ¿Qué mentalidad hay después de este partido? Bueno, la mentalidad es que esto es larguísimo, mi discurso es el mismo, si no hubiéramos ganado seguiríamos peleando y ahora hay que seguir peleando, es lo que hay y queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que hoy hemos dado un pasito adelante en confianza, en equipo que sabe pues bueno, estar bien colocado en el campo, etcétera. Otra cosa es que con el balón nos siga costando un poquito. Muchísimas gracias y enhorabuena. Venga, vosotros. Ahí están las palabras del técnico del Sporting al término del partido con los compañeros de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que para Rubí también es otra losa, otra necesidad que tenía él personalmente, ¿no? De ganar por fin como entrenador del Sporting. Llevaba 3 partidos, un empate, 2 derrotas, y esto a él también, ¿no? Y a su cuerpo técnico, no solamente a la plantilla, también le va a dar un subidón de moral, ¿no? Javi. Sí, hombre, está claro que un entrenador cuando lleva a un equipo, coge a una plantilla a mitad de temporada, viene con un lastre muy importante, principalmente porque él
ni pinchó ni cortó ni decidió nada en la confección de la misma. Entonces, además, como se suele decir, al entrenador nuevo victoria segura, con él no se cumplió, van pasando las jornadas, el ambiente se empieza a poner nervioso, él mismo también ve que a lo mejor esa efervescencia que hay al principio cuando llega un entrenador nuevo se puede ir bajando la euforia, porque bueno, todos recordáis, bueno, como cada vez que viene un entrenador, la prensa lo ponía por las nubes, el método Rubí, tal y cual, bueno, digamos que el sportinguismo estaba con el entrenador porque básicamente queremos creer en el entrenador, queremos creer en la salvación. Y Rubí, es cierto que están pasando las jornadas y no estaba consiguiendo resultados, y yo creo que a él también le va a venir bien para transmitir esa misma confianza al equipo. Rubí, fundamental, ¿no? Que también coja confianza el entrenador, que también se vea capacitado, decir, oye, que he hecho cosas que, por ejemplo, la convocatoria a mí me pareció muy extraña, con solo 2 centrales, con un solo lateral derecho, pero oye, el equipo ganó, no se puede decir nada. Le ha salido bien, evidentemente, sin que el equipo haya jugado tampoco un gran partido, pero bueno, él también tiene que ir poco a poco haciéndose a la plantilla, haciéndose un poco a la ciudad y a todo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que le va a venir bastante bien, incluso para el moral de sus ayudantes, del mismo, los jugadores, por supuesto. No sé. ¿Te veo cansado? un poco. El fin de semana fue muy largo. Fue largo, ¿no? Hubo que celebrar la victoria del Sporting. No lo sé, la verdad que lo que te digo, a expensas de lo que veamos en estos partidos. Joaquín, papel del entrenador, que encima se ha hablado mucho de él esta semana, primero por el mal partido contra el Alavés, ya empezaba, no sé si a estar cuestionado, pero sí que a decir, oye, ¿cómo es que no ha puesto Sergio? ¿Cómo es que ha hecho estos cambios? Esta convocatoria, Fif titular que extrañó. Ahora hizo, insisto, cosas en la convocatoria que al menos a mí a priori me sorprendieron, pero por lo menos ganó y que era lo importante. Yo, como dijo Javi, digo, es un entrenador que acaba de llegar nuevo, no hizo el equipo él, tiene que conocer la plantilla. A mí me parece lógico de que a día de hoy jugadores que no estaban contando que tengan su oportunidad, que lo pueda ver. Recordaste que solo lleva un jugador, un lateral derecho, que era Lillo. Digo, bueno, con Lora tampoco, como comentamos en programas anteriores, con Lora tampoco está contando Abelardo, y el otro jugador como el quería que contar, me parece que es el lateral derecho, o con Douglas. Douglas, que fue dura hasta última hora. Hasta última hora, pero por eso te digo. Pero bueno, generalmente, y yo lo estoy viendo, a mí lo que me está gustando, que de 4 partidos hemos dejado 2 partidos a la portería 0. Quitando el otro día el borrón contra el Alavés, me parece que el equipo, la primera parte contra el Atleti también fue bastante seria. Me parece que estás viendo cosas, detalles, sobre todo que hacía tiempo que no dejamos, de 4 partidos dejó 2 veces la portería 0. Bueno, y lo importante, que se elimina la distancia tan gorda que había con respecto a la permanencia, con respecto al Leganés, que es el que la marca, el que está cuarto por la cola, y a día de hoy parece, veremos el Depor cómo va evolucionando, veremos el Valencia, si no acaba de salir de ahí, pues también habrá que contar con él para intentar meterle abajo, pero da la sensación de que entre Leganés y Sporting se van a jugar la otra plaza que queda, dando por bueno que Granada, que está jugando hasta ahora, por cierto, el partido que tiene de hoy lunes frente a Eibar en Ipurúa, y Osasuna, pues que están un poquito más abajo. El Leganés, su entrenador, Garitano, valoraba así el partido, valoraba la derrota, el duro golpe que para ellos significa perder en su campo contra el Sporting. Estamos con Asier Garitano, entrenador del Club Deportivo Leganés. Supongo que sensaciones no muy buenas. Buenas tardes. Bueno, no, cuando pierdes un partido de estos, más como estaba, es complicado, ¿no? Para el estado de ánimo, que es fundamental en el fútbol, nos deja tocados. Os deja tocados, es precisamente lo que decías en la previa que más te preocupaba, ¿no? El ámbito mental, digamos, de los jugadores. No sé si esto va a marcar un antes y un después en lo que queda de temporada. Bueno, seguramente, ¿no? No es sencillo, tercera derrota, más con un rival que estaba ahí, que bueno, éramos conscientes del daño que les podíamos hacer si éramos capaces de sacar el partido adelante. Ha sido al contrario, y ahora el estado de ánimo nuestro que quedará tocado, pero bueno, seguimos fuera de los puestos de descenso y tendremos que seguir peleando hasta el final. Hay que seguir peleando con esos ánimos no muy buenos, como bien decías, porque el siguiente rival es nada más que el Fútbol Club Barcelona, y además iréis sin Rubén. No sé cómo afecta todo esto y cómo os prepararéis de cara a ese partido. Lo prepararemos, luego vienen otros rivales también, no va a ser sencillo, ¿no? Más jugar ahora en Barcelona. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, mejorar el estado de ánimo de la gente, seguir creyendo, porque estamos todavía fuera de los puestos de descenso y que tenemos que pelear, seguir remando para intentar conseguir ese objetivo, ¿no? Sabemos de las dificultades y hoy también, pues con poco, pues hemos recibido ese gol que nos ha hecho mucho daño. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Pues la baza que tiene de momento el Leganés es eso, que está todavía fuera de los puestos de descenso, pero se le ve, lo ha reconocido él también, ¿no? Que ha sido un golpe duro,
puro anímico, moral. Yo creo que podemos cruzarnos ahora, ¿no? Unos que veníamos hundidos ahora hacia arriba con el subidón de la victoria y ellos hacia abajo en un buen momento de la temporada, ¿no? Donde ellos además tienen que ir a jugar contra el Barcelona al Camp Nou, aunque el Sporting también tiene al Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece la valoración? ¿Veis a este entrenador como rival directo del Sporting, lógicamente? ¿Le veis como que es el momento de intentar adelantarles y darles la puntilla? Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto que es el momento de ir a por ellos. Estás en el momento clave de la temporada. A ver, toda la temporada es clave, por supuesto, y al final mucho más. Pero ahora que estás tocados y que les dejas un poco anímicamente la moral por los suelos, tienes que ir a por ellos y cuanto antes lo superes, mejor. Veremos, hay que ganar y sumar. Sumar, vamos. Yo lo veo así, creo que podemos sumar contra el Celta y contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Hombre, el empatín hay que sacarlo, por lo menos. Y a por el partido a ganarlo hay que ir. Hay que intentarlo y hay que sumar puntos. Hay que intentarlo. Porque, si pierdes, cuentas claro, con el partido de que entra dentro de lo normal, que pierdas. Entra dentro de lo normal. Pero hay que jugarlo. Son 90 minutos y hay que jugarlo. Porque se supone que el Leganés perderá, ¿no? Digo yo, en el Camp Nou también hay que jugarlo, también dirán lo mismo, pero es más factible, creo yo. Igual cambia todo y el lunes hablamos otra cosa. Más factible que el Sporting pueda puntuar en el Molinón contra el Atlético de Madrid a que lo haga el Leganés en el Camp Nou. Y luego está el Depor y está el Valencia, y a ver qué pasa con el Málaga, que como empecemos a sumar están ahí a 6 o 7 puntos. Bueno, quiero decir, se abre un abanico que estábamos hundidos el lunes pasado y ahora sí que vemos... Bueno, Joaquín sí que tenía claro que íbamos a ganar al Leganés, pero se abre un abanico de rivales que tú en cuanto empieces a puntuar metes en el saco mucha gente. Es que nosotros estábamos hablando en todo momento de que era un partido crucial para el Sporting. Prácticamente si perdiese el Leganés, ya no matemáticamente, pero sí por las sensaciones que transmitíamos y demás, nos dábamos el 90% de la gente... Era bola de partido, ¿eh? Era una bola de partido, podías dejar el equipo totalmente hundido y, vamos, certificar, digamos, de alguna manera el descenso, que ya te digo, aunque no matemático, pues íbamos a ir en barrena. Y hablamos de que era el partido crucial para nosotros, pero imaginaros cómo tienen que estar ahora en Leganés, que ellos si nos hubiesen ganado, pues, vamos, nos hubiesen dejado tocados, hundidos, y ellos, pues, prácticamente dejaron un colchón ahí importante, que bueno, te ibas a dejar ya, pues bueno, por lo menos un mes de tranquilidad iban a tener. Y luego, otra cosa que quería decir, yo sigo diciendo que hay mucha gente que, la muletilla esa, no, es que el Valencia no va a bajar. Digo, ¿por qué no va a bajar? No va a jugar el Atlético de Madrid. El Valencia es es una verbena como club y como plantilla, porque todos los años hacen lo que hicimos nosotros este año, o sea, equivocadamente cambiar 12, 15 jugadores, así es imposible ensamblar un equipo. El Valencia, bueno, es de nuestra liga, claro que es de nuestra liga, hay que meterlo ahí en el hoyo como sea, a él y a los que sean, o sea, si quieres intentar no descender, alguien vas a tener que meter por debajo. Si el Valencia está ahí y viendo las sensaciones que está transmitiendo, ¿por qué no va a bajar? Yo creo que el Valencia lo podemos adelantar. Ya no soy el único que piensa así, ¿no? Porque parecía que yo, Javi, que era un iluso aquí. Diciendo, no, yo la semana pasada digo, el Deportivo de La Coruña que le quitas 3 puntos, el Málaga, el Valencia no, pero es que estos equipos no van a bajar. El Sporting no puede ganar absolutamente a nadie. El Sporting, me decían, Joaquín, ¿quién va a ganar el Sporting? El Sporting no gana a nadie. Efectivamente, mira... ¿Estás diciendo lo mismo? ¿Quién vas a ganar? Bueno, vas a ganar. Ganaste de momento, le ganés. De momento, yo te estoy... Pero es que le ganés, lo viste en el partido, no juega nada... Pero Aitor, después, igual que te apoyaba el otro día y yo veía que el equipo no... Bueno, y sigo viéndolo también porque no ha jugado nada. Es cierto que ganó, pero tampoco jugó nada en Leganés. Perdón, las finales son para jugarlas y ganarlas. Exacto. Las finales yo puedo jugar muy bien y mandar 25 balones a los palos y llegan unos y tiran y pegan en el culo uno. Perdón por la expresión. Y entra gol, no me vale para nada. Qué bien jugué, no, al revés. Me queda una cara de tonto impresionante. Entonces el Sporting tenía una final que más, yo creo que se juega más el Leganés, como acaba de decir Javi, porque si gana el Leganés se te deja 8 puntos, más el gol a verás que son 3 partidos, y el Sporting ganó 4 partidos hasta ahora, y estamos hablando de decir, bueno, pues mira, has recordado 3 puntos al Deportivo de La Coruña. El iluso Joaquín dijo, esta semana 3 puntos al Deportivo. Un partido menos, ¿no? Bueno, pero de momento, yo dije esta semana, 2 puntos al Málaga, ¿no? Efectivamente. Al Valencia, 2 puntos a Valencia, ¿sí o no? No sé, igual estoy... Y luego hay que dar también valor a lo que se consiguió ayer, porque yo llevo siguiendo unas jornadas al Leganés, que los últimos partidos, por lo menos los dos o tres últimos partidos, y yo era de la opinión que no ibas a dar el partido por perdido, ¿no? Pero que iba a ser muy complicado que el Sporting puntuase en Leganés, porque el juego que estabas viendo de uno y de otro equipo era radicalmente opuesto. Y por eso te digo que hay que darle el valor que se merece, porque el Leganés venía una anímica
ya no de resultados, pero sí de juego, que veías que en Butarque es un rival muy difícil. Y decías tú, Aitor, ¿a quién va a ganar el Sporting? Pues hombre, tiene que venir al Molinón del Depor, tiene que venir el Granada. Después de pasar el Angliru, de Atlético Madrid, Celta y Barça, tienes Depor en el Molinón, no sé dónde viajas, luego te viene el Granada, vas a Valencia, es verdad. Sí, pero por ejemplo, vi el partido del Español Real Sociedad, dos equipos que juegan bastante bien al fútbol, como este año, y es que ves a unos y ves al Sporting, lo comparas y dices, estos Bueno, el año están pasado. un peldaño más por encima de ti, ya Sí, pero no son tus rivales directos juego. a día de hoy. Tú con dejar al Leganés más lo que ya tienes o al Depor ya te vale, no te hace falta más. Que estamos viendo que es un año en el que está Sí, muy barata hombre, la permanencia para muchos Sí, equipos. pero también hay que sumar a esos partidos. Escucha, para pero- mí, del cuarto para abajo, si es verdad que la Real Sociedad se puso cuarta o quinta, ¿no? Pues, pero son equipos que yo los veo para ganar. Escucha, das por hecho que el Sporting en el Molinón al Español no le gana. No le puede ganar el Sporting al Español a día de hoy. Lo damos por hecho. Español, Granada. Es que por eso Cuidado, lo digo. que Joaquín guarda, Málaga, Joaquín guarda Málaga. los programas y luego te los Claro, saca. claro, ¿eh? eso cuando los pasa no. Es que y lo que- llega lo a que- final de temporada y dice, ¿qué? No. Ahí estoy, No, claro, pero es que lo que estoy diciendo. No, pero no, Muchas pero comidas tiene ganadas Joaquín con estas cosas. Bueno, a mí ninguna. Vamos. No, bueno, apostamos, pero si quieres. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y enseguida escuchamos y vemos la emoción que tenía Burgui, el futbolista del Sporting, al término del partido. Primero una pausa y luego vamos con el hombre fundamental de la victoria del Sporting. Pues aquí continuamos en Es Asturias Televisión, hablando del Sporting, en Conexión Sporting con Javi Trulli, con Joaquín Rato y con Aitor Roza. Más contentos que nunca, lógicamente, o que desde hacía 7 jornadas, por lo menos, que el Sporting no ganaba. Lo hacía en el Molinón contra Osasuna y ahora lo ha hecho ante otro rival directo, como es el caso del Leganés. Vamos, si os parece, a ver la emoción que tenía Burgui justamente cuando finalizaba el partido, después de su buen encuentro, de ser el asistente del 0-1 y el autor del golazo del 0-2. Buenas noches, muy feliz por lo más importante de la victoria, pero a nivel personal lo está pasando muy mal y al final ha llegado el premio a tanto trabajo y hay que seguir trabajando. Lo decía antes, el equipo parecía que no llegaba, ha llegado ese gol de Canella, se intentaba y ya ha rematado con el segundo gol, o sea que se ha intentado pero se ha sufrido también. Sí, hemos sufrido, sabemos que iba a ser un partido complicado ante un rival directo y el míster me ha dicho que hace muchos años este partido que podía ser crucial y al final hemos conseguido 3 puntos. Superar a esta victoria ante un rival directo, hay que enfrentarse al Atlético de Madrid, supongo que esta victoria ayuda y refuerza y mucho al banquillo. Sí, nosotros necesitábamos sobre todo 3 puntos. Teníamos ansiedad, lo estábamos pasando muy mal y nos dábamos por muertos y ya estamos en la pelea otra vez. Muchísimas gracias, enhorabuena, Burgui. Gracias a vosotros. Teníamos mucha ansiedad, nos dábamos por muertos. Yo creo que hablando en primera persona, ¿no? Se daban por muertos ellos mismos, los jugadores del Sporting, y esto ha cambiado radicalmente ahora con esto, ¿no? Se notaba además el rostro a Burgui como con una satisfacción, una tranquilidad, decir, coño, que por fin hemos podido ganar un partido, ¿no? Sí, radia felicidad, la verdad, que verlo así de contento, con esa sonrisa, de oreja a oreja, te llega hasta a emocionar a ti, hasta el propio aficionado. A mí me acaba de decir, joder, Burgui, Y eso, macho. y eso que no siente los colores. Bueno, hombre. No, bueno, ya digo, no. Pero es que Burgui acaba de decir una cosa clave, lo que acabas de comentar tú, nos dábamos por muertos. Yo creo que este partido, si el Sporting lo pierde, bajamos a segunda, pero casi fijo, porque ese ya la diferencia de puntos y el estado moral en el que quedas, este partido fue clave. Si te salvas, posiblemente gracias al partido como el de ayer en Leganés. Es que os voy a decir una cosa, yo creo que la cantada de Iago Herrerín puede ser casi equivalente al gol de Pablo Caballero en el Lugo, ¿eh? Porque si pierde este partido el Sporting o no gana y da esa sensación de no tirar a puerta, como dice Javi, mal asunto, mal pintaban las cosas y ahora ha cambiado el panorama completamente. Hoy que igual viene el Atlético de Madrid, te mete 5 y vuelves otra vez a tener crisis y a estar con depresión, pero ha cambiado radicalmente, ¿no? el panorama del Sporting ahora. Yo lo vengo diciendo hace mucho, que la plantilla creo que no es tan mala como la gente piensa. Digo, muchas veces creo que es mentalmente la cabeza, como acaba de decir el propio jugador. Digo, tienes jugadores a día de hoy, a mí hubo fichajes, que dije aquí bien claro que no me gustan, pero
no todos, digo, pero hubo jugadores a mí que me gustan, que los vi jugar y que tienen calidad de sobra. Otra cosa es de que muchas veces el tema psicológico es fundamental, sobre todo en el mundo del fútbol. Lo acabamos de ver ahora con la expresión del jugador en la cara, la ilusión que tiene, cómo estalló todo, las lágrimas que tuvo al acabar el partido, el abrazo como entre los compañeros la más a acabar. No, y con los aficionados, que, y con los aficionados, que la imagen esa sí, es fundamental. brutal, ¿eh? Es como cuando los cantantes se tiran al público. Por eso comentaba yo, y eso que no siente los colores, y que son mercenarios lo que ficharon, y que se dejan marchar ciertos jugadores. Digo, bueno, ¿por qué no va a sentir los colores? Pero más que cuestión de colores, yo creo que es un tema de profesionalidad. Tú, tu trabajo, te están saliendo malas cosas y fallas, cuando por fin das con la tecla y coño, por fin hice para lo que se me trajo, para lo que se me paga. Me vuelvo a sentir profesional, me vuelvo a sentir que hago bien las cosas, ¿no? Es frustrante hacerlo mal. La jugada del gol que mete, que es un gol, para mí es un golazo, son de los que me gustan, cruzada, con velocidad, rapidez. Eso es lo que le pedimos a Burgui, que coja el balón, pumba, pumba, pumba. ¿Sabemos sus virtudes? Pues que las haga. Sí, pero que coja el balón y pumba, para atrás, como hacían en estos partidos y con otros partidos. Pero pumba, para atrás. ¿Sabéis por qué llegó a ese extremo? Porque Burgui, claro, le pedimos que encare, pero a Burgui se le empezó a echar el público encima porque empezaron a no salirle las cosas. Él siempre intentaba el 1 contra 1. Empezó a venirse mentalmente abajo. No me voy de nadie, no me voy de nadie. Entonces, lo que nosotros le pedimos que encare, él empezó a dejar de arriesgar por el murmullo del público, por el miedo a... Mira, Trulli, yo juego al fútbol desde pequeño hasta juveniles. Y a mí me diga, no a estos niveles, por supuesto, pero a mí, que me diga el entrenador, que yo fui atacante, que me diga el entrenador que no encare, mira, me río. Hago lo que yo quiero con el balón, porque sé y tengo cualidad. Pero no te chillaban igual 20.000 personas en el campo. Pero la presión, pero voy a seguir haciendo. Bueno, eso piensas, eso piensas. Pero voy a ser siempre yo. Pero eso que dice Javi Trulli, acabó con un futbolista en el Sporting, me viene a la mente Santi Jara, que cuando empezó encaraba, se iba, y llegó un momento en el que dejó de encarar y venga balones atrás y quitarse el balón de encima, y no triunfó en el Sporting, yo creo, por esa presión, no sé si del público o hay jugadores que mentalmente no son tan fuertes como otros. Entonces hay alguno que sí, que tiene miedo a fallar y entonces por no fallar no lo intentas, ¿no? Puedes entenderlo, pero es que tienes que seguir intentando y eres profesional, te están pagando para ello. Hazlo, aunque te chille, hazlo. Claro, y le han fichado con unas características que son la de encarar, conducir, tener profundidad, un poco lo que tenía Johnny siendo otro futbolista de otro perfil distinto, porque Johnny era balón largo, voy hasta la esquina al córner y centro, o tiro a puerta y llego, pero un poco es esto lo que se le pedía a Burgui, bueno, y lo ha conseguido. ¿Veis a Burgui como jugador ya, como titular después de este partido? ¿Se está hablando de él, es el hombre de moda? ¿O como revulsivo, que igual también es un futbolista que aprovecha el cansancio de los rivales en la segunda parte? Es complicado, aquí estamos a Isma López. Es complicado. O a Canella, pero está Elderson que acaba de llegar, que tendrá que jugar. O sea, que si juega Canella, yo supongo que jugará, como acabas de decir, Elderson. O sea, que ¿qué quitas? A Isma López, sacrificamos ahora a Isma López, que hace otro trabajo completamente distinto, que tiene profundidad, que tiene llegada. ¿Qué jugamos? ¿Con dos zurdos, una pierna cambiada? Quitamos, por ejemplo, a Carmona, que no puede jugar por tarjetas, o sacrificamos a Douglas, que puede jugar Douglas. No, pero meter a Douglas de interior. Douglas también tiene... Douglas por Carmona, igual que está sancionado. Douglas por Carmona con lío por detrás. Douglas es un jugador que ofensivamente, las carencias que tiene Douglas es sobre todo defensivamente, al igual que Burgui, entonces generalmente tenemos Lío tiene otras características completamente distintas, es más defensivo que ofensivo, entonces yo para mí la semana que viene, ojo, lo sabrá mejor Rubí, pero si está bien, yo creo que va a jugar Douglas. Bendito problema, ¿no? Que tiene el entrenador, sí, que antes era poner a los menos malos, y ahora que ha jugado bien Burgui, que vuelve Douglas, que los fichajes que han llegado quizá tienen pinta, ¿no?, de que puedan aportar, ya hay alternativas, ¿no? No solamente es que tiene que jugar este porque no hay otro. Yo te voy a decir una cosa, conociendo como conocemos a la afición, si el sábado no juega Burgui de titular, le van a caer unos palos a Rubí por arriba y por abajo, porque la gente va a pedir la titularidad, porque por lo menos para ver si no le pones desde el principio, nunca vas a saber si puede estar para los 90 minutos. No vas a estar siempre, bueno, vamos a sacarlo a la segunda parte, no, hombre, mételo de mano y, oye, a lo mejor cambia la mentalidad, la actitud y a partir de ahora es muy aprovechable desde el principio. Si no lo pone, le van a dar a Rubí, Probablemente, pero ha hecho cosas de titular a la grada, ha dicho el viernes pasado que va a pasar más veces, que de la grada va a ser titular un jugador, o al revés, que tiene 26 futbolistas en la plantilla y que hay 15 que no van a ser titulares, entonces que tiene que jugar un poco con esto. ¿Echáis de menos a Miguel Ángel Guerrero, viéndole ayer contra el Sporting? Yo sí. Yo por lo que lucha y por lo que hacía equipo. Porque además,
Guerrero, yo soy de la opinión de que lo estropeó, por así decirlo, Sandoval. Guerrero un goleador en el Sporting B y de hecho cuando debutó con el Sporting jugó buenos partidos y Sandoval se lo cargó las intenciones del equipo, empezó a venirse abajo y yo creo que ese jugador, si en un principio si hubieras dado confianza, lo hubiéramos tenido de delantero para rato. Y además a mí me gusta el carácter luchador que tiene, mira, como mismamente Sergio León, que ojalá hubiera venido, yo quiero tíos así en mi equipo, un delantero que a lo mejor te mete menos goles pero muerda al contrario y luego encima como persona excelente. Hablando de jugador para rato, Joaquín, Bueno, ¿Guerrero qué? ¿Le echamos de menos o ahora mismo con Traoré, con Duyechov, yo con Figuera, me gusta Castro? su forma de luchar, todo lo que tiene, pero como delantero titular yo no lo veo. ¿No? Ahí es la única cosa que discrepo con Javi. Digo, la prueba está, me parece que en el Leganés de 20 y tantos partidos debió jugar 17-18 titular, aunque sea un equipo más limitado, debió llevar uno o dos goles. 3 goles lleva. Sí, 3 goles. Bueno, o sea, por eso te estoy diciendo que tampoco es decir un delantero, un goleador, que es lo que necesita el club. No lo sé, aquí se ha puesto por Duyechov, que lo que estás comentando, me parece que fue una cosa personal de Abelardo, ¿no? ¿El qué? Lo de Duyechov por Sergio León. Que le gustaba más Duyechov a Abelardo. Hombre, que el Elche pedía 2 millones de euros y el Bueno, escucha, Sporting- pero por Duyechov vas a pagar 3. Si te quedas en primera, sí, no. Entonces no es tanto riesgo inmediato. Vamos a pagar ¿no? 3 millones de euros. Ojalá haya que pagar Yo te 3 digo que vamos a millones pagar por 3 millones de euros. Pero yo te digo una cosa, a lo mejor de titular no, pero a mí dame Guerrero antes que a Viguera. Que sí, bueno, escucha, no. Pero si en ese sentido no te digo que no, yo te comento, de tener una plantilla sí, pero yo te estaba comentando, yo personalmente no lo veo como delantero titular del Sporting. Pues vamos a ver precisamente lo que decía Miguel Ángel Guerrero, el exjugador del Sporting al término del partido contra sus excompañeros. Bueno, estábamos toda la semana mentalizándonos de que era un partido muy importante, que eran más que 3 puntos y bueno, era un partido que se iba a decidir por detalles y bueno, así ha sido. Han caído por parte del Sporting, lo hemos intentado pero no ha podido ser. Hay que olvidarse rápidamente de este partido, de este resultado y volver a trabajar la próxima semana y pensar en el siguiente. Lo has intentado también, intentabas crear ocasiones, no sé cómo te has visto tú a nivel personal. Bien, como siempre intentando ayudar al equipo, tirando de marque, presionando, luchando con la defensa, pero bueno, no ha podido ser y a levantarse. A levantarse y a pensar en el siguiente partido que será el Camp Nou, no sé si la derrota de hoy ayuda o todo lo contrario. Bueno, yo creo que lo más importante es olvidarse, ¿no? Moralmente estar bien, levantarse lo antes posible y pensar en el siguiente partido. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues Miguel Ángel Guerrero ahora como rival. Suena raro, ¿no? Ver a Guerrero, que ya no es de los nuestros, jugando contra el Sporting, pero bueno, también es ley del fútbol y no van a estar toda la vida aquí en Gijón. Y se le ve como a su entrenador, ¿no? Que no contaban con perder contra el Sporting, se veían ya salvados ganando al equipo gijonés. Menos mal que cambió todo, Aitor? Sí, la verdad que sí. A verlo con la camiseta de Leganés también me pone un poco a la vista, como podemos decir. Es lo que decíamos ahora, prefiero a Guerrero antes que a Borja Viguera. ¿Que hoy no es titular Guerrero en el Sporting? No es titular. Está Chop, está Lacina Traoré. Prefiero a Chop, el titular. No lo sé. Es que Son buenísimas tus silencios, Sí, tus mis silencios. pausas meditativas. las haremos. Sí, señor, para que meditemos todos desde sus casas también. Guerrero sí, Guerrero no. El caso es que dio mucho a este equipo. Le recordamos todos, toda la afición va a pasar ya a la historia por aquellos 4 goles al Oviedo cuando jugaba con el Sporting B, sobre todo también por formar parte del equipo de los Guajes, con el que se subió a primera y con el que el equipo se mantuvo sin apenas fichajes y sin incorporaciones la temporada pasada en la máxima categoría del fútbol español. Un apunte, Sergio Álvarez volvió a ser titular, no había tenido minutos contra el Alavés, tuvo muchas críticas Rubi por esta decisión, ya fue suplente en el partido anterior en San Mamés y no jugó contra el Alavés, y ayer titular junto con Mikel Vesga, pero hemos visto que Vesga hacía de Sergio y Sergio de Cases, ¿no? De lo tradicional, no estaba Sergio haciendo su función de 5 coberturas, barriendo espacios, sino que lo hacía Mikel Vesga. No sé cómo visteis esta variante táctica. Me imagino que serían cuestiones específicas que le encomendaría a Rubí. Sergio, bueno, yo creo que él también es el primero que es consciente de que no está al mismo nivel que el año pasado, porque el año pasado también hay que decir que fue excelente, pero Sergio, si está en condiciones físicas, yo creo que tiene que ser titular sí o sí.
Joaquín, esa variante táctica, tú que además de árbitro también has sido entrenador y coordinas clubes y estás metido en todas partes en el mundo del fútbol. Bueno, oye, él sabrá mejor que nadie lo que tienen que hacer con el equipo. Digo, me parece que lo que acaba de decir Javi, lo dije la semana pasada, digo, Sergio no está igual que la temporada pasada. A mí es un jugador, a día de hoy es el jugador de Sporting que más me gusta, con eso lo digo todo, pero hay que también ser crítico cuando no estás. Por eso te digo de que muchas veces el entrenador igual consideraba más oportuno jugar de 5 a Mikel Vesga y a Sergio por delante, que es un jugador que ayer fue el jugador que más kilómetros recorrió de los 22 jugadores que jugaron, no 22, bueno, titulares que salieron, fue el jugador que más se recorrió y amarraste muy bien a medio campo. Entonces, bueno, son cosas de que un jugador de fútbol tiene que estar preparado profesionalmente para jugar en cualquier puesto. Que además tampoco tenemos mucho más ahí, ¿eh? Es una posición que ya se quiso reforzar en verano, que trajimos a Xavi Torres, que por H por B no acabó todavía de cuajar, pero es que el Sporting ofensivamente en el medio centro anda más bien flojo. Tienes a Nacho Cases y para contar. Entonces en algún momento, si Nacho Cases no está, pues alguien tendrá que cumplir esa función. No vas a tener dos mediocentros defensivos, que aunque sean defensivos de por sí, cumplen la misma labor. Alguno tiene que... Y Sergio técnicamente es un buen jugador, que lo puede hacer perfectamente. Sí, yo opino lo mismo que Joaquín, lo mismo que Javi. Conmigo Sergio Álvarez jugaría siempre, pero ¿quién nos dice que para el próximo partido, para sabe Dios cuándo? Bueno, y que hay que recuperar la mejor versión de Sergio y eso sería bueno para cambia de 5, pone a Sergio antes de 5 y luego a Vesga más organizador, a la vez, ahí tiene una variante. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida vamos encarando la recta final de esta tertulia de hoy lunes aquí en Asturias Televisión en Conexión Sporting. Pues seguimos aquí en Asturias Televisión, Conexión Sporting, último tramo del programa, ya con la mente puesta en el Atlético de Madrid. Decíamos antes que quizá un punto nos valdría en el Molinón, Aitor. No, los 3, a ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Eso es, la convicción que yo quería escuchar. Javi. Sí, hay que ir a ganar. O sea, el Sporting ahora mismo tiene un déficit de puntos que hay que ganar, como si te pasa el Madrid o el Barcelona, es que da igual, tienes que salir, oye, luego se te da el partido que sea, pero hay que ir a por ellos. Joaquín, ¿cómo lo ves el partido? Sábado se va a ganar el Atlético de Madrid, vamos a igual que el año pasado. Yo estoy completamente convencido de que, como acaba de decir Javi, de que el equipo tiene que salir anímicamente a por ellos. Sí. El Molinón tiene que ser una caldera y luego un pequeño hincapié que quieren que la gente abandone el campo 5 minutos. O sea, hay una petición en el minuto 5, marchar 5 minutos por queja contra el Consejo de Administración. Javi, si lo queréis explicar tú en 30 segundos, tú que en redes sociales estás muy activo. 30 segundos, nada, me sobran 15. Resulta que nada, que en el minuto 5 quieren pues, hacer un acto de protesta saliendo, me imagino, que a los vomitorios, porque sales del Molinón, que se sepa que no te dejan volver a entrar. Y nada, yo no lo voy a secundar, pues no voy a tirar de la silla, pero sí, hombre, si hay que ir, se va. Bueno, es que algo hay que hacer. Por lo menos, siempre decimos lo mismo, el derecho al pataleo, se están riendo en tu cara, pero por lo menos, oye, que se sepa que no eres tonto, ¿no? O sea, habrá que hacer algún tipo de protesta y eso pues puede tener repercusión porque al ser el partido contra el Atlético de Madrid va a tener bastante audiencia y los comentaristas, que igual no están al tanto, pues empezarán a preguntarse qué es lo que sucede y a lo mejor así será un poco de voz. Bueno, pues minuto 5, hay puesto en redes sociales una especie de causa, ¿no?, que se quiere hacer contra el Consejo en protesta por la gestión de los últimos años de la familia Fernández y del Consejo de Administración del Sporting. Javi, enhorabuena por tu debut aquí en la tele, ¿eh? Muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros. Muchas gracias, cuando quieras. Y aquí están los veteranos, Aitor Roza, Joaquín Rato, un placer siempre contar con vosotros aquí en Conexión Sporting. Hasta el lunes que viene, ¿vale? Hasta el lunes. Pues nada, ponemos el punto final, minutos del Sporting, aquí en Asturias Televisión, cada lunes a partir de las 9:30, Conexión Sporting. Gracias, saludos y hasta la semana que viene.